Hola jóvenes, continuemos con más temas de historia. Hoy vamos a analizar lo que corresponde a las civilizaciones precolombinas. Fue una época de la historia desarrollada antes de la llegada de Cristóbal Colón, pero que igual abarcaba lo que corresponde a la Edad Media, que es el periodo de la historia que estamos en la actualidad analizando. Entonces hoy vamos a continuar viendo las características de cada uno de los temas desarrollados en este proceso de la historia, en este tiempo denominado, como habíamos dicho, civilizaciones precolombinas. Entonces veamos que su nombre se deriva a pre, antes, colombina, de la llegada de los españoles. Entonces vemos que precolombinas fue una parte de la historia donde cada uno de sus contextos se fueron desarrollando en un tiempo determinado. Las civilizaciones o culturas precolombinas se dice que son aquellas que existieron antes de la llegada de los españoles, es decir, antes del 12 de octubre de 1492. Las culturas que estaban habitando esta región eran en América Central, las culturas de los mayas y los aztecas, y acá ya en América del Sur eran los incas. Cada una de estas civilizaciones, a los mayas y a los aztecas, se los denominaba Mesoamérica, mientras que a los incas se los denominaba en el área andina, porque estaban cubriendo todo lo que es la región de la cordillera de los Andes. Entonces, en este contexto, ellas se ubicaron cada uno en su espacio geográfico y en su tiempo determinado. ¿Cómo se las había denominado mesoamericana, los mayas y los aztecas? Ellos cubrieron lo que hoy son las regiones o los países de El Salvador, México, Belice, Nicaragua, Costa Rica, entre otros países de Centroamérica. En el tiempo denominado periodo preclásico o de formación, que va a partir del año de 1500 a.C. y cubre también parte del periodo clásico o periodo de florecimiento, que ya va desde los años 300 hasta 900, en esta época ya va después de Cristo. Entonces, en este mismo espacio, la cultura andina o cultura de los incas ocupó lo que es la región de la cordillera de los Andes, como habíamos dicho, con los países que hoy corresponden a Perú, Bolivia, norte de Argentina y Ecuador. En el tiempo determinado de postclásico, que abarcó desde el año 900 al 1540 ya después de Cristo, lo que abarca la llegada de los españoles. Estas fueron denominadas las grandes culturas de América. Entonces ellas fueron los mayas, los aztecas y los incas, quienes nos dejaron importantes obras de elaboración por ellos mismos, las que hoy son utilizadas como grandes fuentes de turismo o visitas a cada uno de estos países para reconocer esas obras de la historia. Entonces, vemos que también durante el proceso de la historia se las pudo conocer como culturas de América Latina por el hecho de haber adquirido el lenguaje, las tradiciones y formas de los españoles. Entonces, las expresiones formales e informales de estos pueblos incluyeron también las expresiones literarias y el arte, mientras que de nuestros antepasados nos quedaron los elementos como la cultura, nos quedaron elementos como el arte popular, la música, el folclore, la danza y también sus elementos religiosos que son de mucha importancia y de gran reconocimiento, más que todo con las costumbres que ellos tenían de adorar a sus dioses de la naturaleza. Como adoraban a sus dioses de la naturaleza, ellos eran conocidos como politeístas porque creían en varios dioses, dios de la tierra, dios del sol, de la lluvia, a quienes ellos le pedían o le imploraban dependiendo de la necesidad del tiempo del trabajo, le pedían que sus dioses les cubran sus necesidades y entonces ellos eran considerados como dioses de las deidades. Y los habitantes, los colonos, entonces ellos realizaban sus ofrendas a sus dioses, entregándoles alimentos, les entregaban sus animales, entonces ellos de esa forma quedaban muy agradecidos con todo lo que habían logrado y las protecciones que les habían dado cubriendo sus necesidades. Entonces ellos estaban formados cada uno con toda su argumentación, con todas sus necesidades y organización cuando ya llegaron los exploradores españoles acá durante el siglo XV. Ya los encontraron muy bien formados, como habíamos dicho, en la región central de la parte andina.
esta parte estaba totalmente dominada por los incas y Centroamérica por los mayas y los aztecas estaban totalmente dominadas y organizados ellos. Entonces, como ellos estaban muy organizados, vemos que tenían ellos una sociedad agraria esclavista, que era en la cual ellos se desempeñaban, y cada uno de ellos estaban ya formados y organizados en su trabajo. Por ejemplo, los incas tenían organizadas grandes extensiones de terrazas agrícolas donde cultivaban más que todo el maíz y la papa y sus cultivos de primera necesidad. Acá los aztecas se los consideraba como grandes constructores debido a las inmensas pirámides que habían elaborado. Y los mayas, excelentes matemáticos e incluso también hasta astrónomos por el calendario que dejaron, donde han indicado cosas que iban a pasar en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los años, y muchos astrólogos, cuando pasa algo sobrenatural en el mundo, ellos se dicen que ya está eso escrito en el calendario de los mayas. Entonces, jóvenes, hasta aquí hemos llegado con el repaso y los conocimientos de las civilizaciones precolombinas, un tema muy importante en el desarrollo de la historia del mundo y de nuestro país. Entonces nos quedamos en nuestras casas, continuamos trabajando y nos vemos en un próximo video. Pase bien, cuídese mucho y chao.